Hola, buenas tardes. Yo soy Víctor, alumno en prácticas de Criminology Fair y estudiante del cuarto curso del grado de Criminología en la URJC. Me acompaña Laia, criminóloga y vicepresidenta de Criminology Fair. Hola, buenos días. Tenemos el placer de presentaros el cuarto capítulo de la tercera temporada y en el día de hoy abordaremos cuestiones relacionadas con la profesión de la criminología, centrándonos principalmente en la enseñanza universitaria de esta disciplina. Para tratar detalladamente este tema, contamos con la compañía de Andrea Robles González, una profesional con experiencia en coordinación académica y docencia en el ámbito de la criminología. Trabaja como coordinadora técnica y docente del grado en criminología en la UNIR y participa como directora y miembro de tribunales de trabajo de fin de grado y fin de máster. Respecto a su historial profesional, ha sido directora de coordinación académica y profesora de criminología en LISA Institute y ha impartido formaciones en el Colegio Profesional de Criminología de Madrid y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. En cuanto a su formación, es graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca, con un máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha realizado cursos en temas como derechos humanos, ciberseguridad, tratamiento de agresores sexuales o elaboración de informes criminológicos. Te queremos agradecer, Andrea, que estés hoy aquí y que hayas podido sacar un hueco para participar en el podcast y debatir un poco sobre la enseñanza de esta disciplina y la situación actual de las personas que nos hemos graduado. Dicho esto, empezamos. Primero, Muchas Andrea, gracias. Sí. vamos a comenzar a hablar desde un plano educativo. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades en la enseñanza actual de la criminología? Perfecto, Víctor. Lo primero, daros las gracias a Criminology and Fair por haberme invitado, a vosotros dos por estar aquí acompañándome y para mí, la verdad es que siempre es un gusto poder hablar de criminología y más en lo que me toca a mí, que es el ámbito universitario y la docencia. Respecto a la primera pregunta, el tema de la fortaleza y la debilidad de la enseñanza actual en la criminología, es verdad que la criminología tiene muchas fortalezas, que podríamos estar aquí un rato debatiéndolas, pero si yo me tuviera que ir a la actualidad, al 2025, diría, en primer lugar, el aumento de la literatura científica. Como ya sabéis, y como ya han dicho otros compañeros a lo largo de otros capítulos de podcast, el grado es un grado relativamente joven, por lo tanto, lleva poco tiempo criminólogos saliendo del grado. Entonces, es verdad que ya hay muchos criminólogos que son doctores, que bueno, están investigando muchísimo en temas criminológicos y eso para la ciencia pues, es lo que mejor nos viene. Entonces, pues yo creo que es una gran fortaleza que tenemos ahora mismo. Otra fortaleza que diría yo en la actualidad sería la incorporación de las nuevas tecnologías y de herramientas digitales en muchos ámbitos de la criminología, inteligencia artificial, también técnicas de investigación online como puede ser OSINT. Bueno, al final todas las herramientas digitales se pueden aplicar a muchos campos diferentes de la criminología, así que yo creo que ahora mismo pues está bastante en auge y es súper útil para los criminólogos también formarnos en esto. Sobre todo pues también los que tenemos la carrera de hace tiempo y a lo mejor pues ese tipo de cosas no las hemos visto durante la carrera, actualmente ir formándonos en eso pues es muy importante. También otra cosita que diría en torno a las fortalezas sería pues el acceso amplio a información, a casos internacionales. Antes, me refiero a los 80, a los 90, no había tanto acceso pues, a casos o a literatura científica de otros países y actualmente con la globalización ya todos podemos estar en contacto con las redes sociales, con LinkedIn, con muchos portales que hay online donde puedes ver investigaciones de otros compañeros que están en otros países. En general yo creo que eso, he hecho ahí un pequeño resumen de algunas de las fortalezas. Por no enrollarme más, si me tengo que ir ya a las debilidades, no quiero entrar específicamente a las debilidades porque vamos a ir hablando a lo largo del podcast, pero sí que diría, por hacer un poco de spoiler, esa brecha que hay un poco entre la teoría y la práctica profesional. A veces hay una escasa contextualización en lo que es la realidad local, porque no hay investigaciones, por ejemplo.
y bueno, luego las limitadas oportunidades que tienen pues compañeros que están haciendo el grado ahora en criminología, pues para hacer práctica o para hacer investigación. Entonces, bueno, yo creo que es un poco el resumen. ¿Estás Está silenciada? silenciada. Ahora lo acabo de ver. Digo que muchas gracias, Andrea. Relacionado también un poco con estas debilidades que has comentado al final, un poco como aparte de las dificultades que como que criminólogas y criminólogos nos encontramos, también un poco quizá relacionado a la vez con las fortalezas que has comentado, que es que tenemos cabida en realidad en diversos sitios y que cada vez nos estamos encontrando que gracias a las nuevas tecnologías quizá tenemos todavía más cabida. Entonces, en relación un poco con esto, ¿crees que en la realidad hay alguna desconexión entre lo que enseña la universidad y lo que realmente y en la actualidad el mercado laboral está demandando? No creo que haya una desconexión en sí, sino que actualmente el mercado laboral está muy difícil en el ámbito criminológico. También lo iremos hablando a lo largo del podcast, pero bueno, tenemos muchas dificultades a la hora de encontrar un trabajo porque no estamos reconocidos, porque no tenemos unas funciones muy limitadas, porque hay mucha intrusión laboral, porque muchos compañeros, psicólogos, educadores, con los que podríamos trabajar ni siquiera saben qué hace un criminólogo. Entonces, no creo que haya una desconexión, sino simplemente que ahora mismo, como el mercado laboral está tan difuso, pues es muy complicado unir lo que sería la enseñanza universitaria con el mercado laboral. Yo confío y sé que la mayor parte de las universidades o todas las universidades hacen ese trabajo de intentar enseñar lo que luego los criminólogos se van a encontrar en el mercado laboral. Pero como el mercado laboral es escaso, pues claro, a veces es difícil. Vale, Andrea, teniendo en cuenta que, pues eso, al final es muy difícil la situación que tenemos los criminólogos porque no sabemos en qué nos podemos desarrollar, ¿cuáles tú dirías que son los puntos más fundamentales a desarrollar dentro del grado? Bueno, es una pregunta difícil porque para mí hay muchos puntos que son importantes y realmente ninguno me parece imprescindible. Pero si tuviera que deciros cuál es mi forma de verlo, sería, en primer lugar, lo dividiría como en tres partes. En primer lugar, un buen entendimiento de lo que es la criminología y sus funciones. Creo que eso es esencial en cualquier grado en criminología, que cualquier criminólogo que salga del grado pueda decir, vale, sé lo que es la criminología y sé cuáles son mis funciones y cómo puedo aplicarlas. Eso me parece fundamental. Otra parte ya sería estudiar bien todas esas ramas fundamentales de la criminología, como son psicología, derecho y sociología, que a mi parecer son los tres pilares más importantes dentro de la criminología. Entonces, que el criminólogo tenga mucho conocimiento de estas tres áreas relacionadas con el mundo criminal y el mundo delictivo, importantísimo. Y por último, ya yéndonos un poco de lo que sería una criminología más general, sí que creo muy importante que en todas las universidades haya asignaturas específicas, esas asignaturas específicas que complementen pues toda esa información, todos esos conocimientos que tenemos que tener para luego desarrollar nuestro ámbito laboral o desarrollarnos en nuestro ámbito académico, en lo que vayamos a hacer, pero con la especialización que cada criminólogo elija. ¿Por qué? Porque todos sabemos la criminología es muy amplia, entonces tenemos que especializarnos en algo. Entonces eso me parece lo más importante. ¿Crees que, según todo lo que has comentado, en España actualmente el grado de criminología se imparte de manera correcta? Y en este caso, ya para añadirle aún un poco más a la pregunta, ¿qué aspectos añadirías a esta manera de impartir la criminología? ¿O cuáles crees que actualmente existen y consideras que podrías prescindir de ellos? A ver, yo creo que en general se imparte bien el grado. Es verdad que luego cada universidad le puede dar un enfoque diferente, porque cada universidad también es un poco libre de darle pues quizá un enfoque más jurídico o un enfoque más psicológico
o incluir más asignaturas de las ciencias naturales, como puede ser pues criminalística, ciencias forenses, ese ámbito de la criminología que bueno, quizás está más relacionado con la profesión de la policía. Pero creo que en general las universidades se esfuerzan y hacen todo lo posible por impartirlo correctamente. ¿Qué añadiría yo? Pues bueno, añadiría quizá un contenido un poco más práctico, porque siempre se puede pecar de intentar dar ese contenido teórico y alejarnos de la práctica y de la realidad criminal, tanto en España como en otros países, dependiendo de dónde se esté impartiendo. Creo que un criminólogo que salga de una universidad española tiene que saber cómo está España, cómo puede ejercer la criminología en España, cómo puede mejorar la situación delictiva en España. Creo que eso es fundamental, y que haya contenido práctico es muy importante para entender eso. Y luego, pues también quizá añadiría técnicas de investigación, que a lo mejor eso no se da en todas las universidades o se puede pecar un poquito de esto, pero claro, eso tiene mucha relación con lo práctico, ¿no? De cómo puedo investigar, todas esas técnicas de investigación, también del ámbito de la inteligencia, que puede ser muy útil y una gran salida laboral para los criminólogos, y que a lo mejor pues no se da tanto, no se da tanta importancia. ¿De qué prescindiría? Pues la verdad es que yo creo que no podría ahora mismo elegir algo de lo que prescindir, porque como te digo, creo que se da bastante bien. Sobre lo que has comentado antes de la necesidad de especializarnos, ya que la criminología es un ámbito muy amplio, ¿consideras que las universidades deberían ofrecer más especializaciones dentro del grado o mejor una formación generalista? Yo creo que al final tenemos que dar una formación generalista, porque la criminología es muy amplia. Entonces, para luego especializarte tenemos que saber muy bien qué es la criminología, qué abarca, y después de esa formación generalista deberíamos sacar esas especializaciones que ya pueden estar más vinculadas, pues, por ejemplo, al ámbito laboral. O no al ámbito laboral, a una carrera académica, fomentar una carrera académica, pero sí haría una mezcla. No elegiría entre una y otra, sino creo que las dos son importantes y hay que dedicarle tiempo a las dos. De esto también quiero hacer yo una pequeñita aportación. La verdad es que me ha gustado mucho lo que has comentado antes, de eso de la necesidad de especializarnos, porque al final criminología, o sea, es decir, nosotros como alumnos entramos en criminología y salimos con tantos conocimientos que a veces lo que decías, desgraciadamente, de cara externa al mundo que no ha estudiado criminología, no sabe que en realidad tenemos nosotros esos conocimientos tan generales. Entonces, sí que es verdad que considero que criminología tenemos muchísima suerte porque es que salimos con una visión muy amplia y muy general de todo lo que conlleva crimen, sociedad, víctimas, o sea, de muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que luego quizá hay un poco de problema en eso, ¿no? Que salimos como con un abanico de información tan general que cuesta saber por dónde encaminarnos, por dónde tirar, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Entonces sí que es verdad que creo que lo que comentas, ¿no? Que es necesario que, aun teniendo la esencia general tan amplia de criminología, que sí que es verdad que estaría bien, bueno, creo que es necesario en este caso que luego nos especialicemos en el sector el que queremos, que más nos gusta tocar. Y bueno, siguiendo un poco con esto, sobre todo también tema de las especializaciones, pues sí que es verdad que al final hay asignaturas muy específicas dentro del grado, pero sí que es verdad que consideramos que quizá no todas las universidades se especializan en lo mismo. Es decir, hay muchas universidades que quizá imparten ciertas asignaturas que en otras, dentro de España estoy hablando, em, no se llegan a impartir y se imparten otras completamente diferentes. Entonces, eh, tú, Andrea, ¿qué opinión tienes sobre estas diferencias en el plan de estudios dentro de las diferentes universidades en el grado de criminología? A ver, yo creo que si hacemos un poco un análisis de lo que son, me refiero, universidades españolas, en general son bastante parecidos los planes de estudio. Es verdad que luego cada universidad le puede poner un nombre a una asignatura o ponerle otra diferente, pero en general son muy parecidos. Luego tenemos
como he dicho antes, universidades que a lo mejor en esas pequeñas diferencias que hay deciden implantar más asignaturas del ámbito jurídico, otras que deciden poner 3 o 4 asignaturas de ciencias forenses, criminalística, medicina legal, bueno, del ámbito más de ciencias naturales, otras que deciden poner más de psicologías. Entonces, creo que en general son muy parecidos, o por lo menos los contenidos yo creo que son necesarios y esenciales, están en todas, pero luego, claro, cada universidad pues tiene sus propias fortalezas. Hay universidades que destacan más por lo jurídico, por ejemplo, entonces, ¿qué van a hacer? Pues en su grado en criminología, pues van a intentar meter en lo que ellos destacan, ¿no? Que también es lógico para enseñar a sus alumnos eso. Entonces, luego cada universidad pues tiene un poquito esa libertad de decidir. Y ya, si no escucha a alguien que quiera hacer el grado, pues ya una persona que quiera hacer el grado tendrá que ver qué es lo que más le interesa o donde más quiere destacar o desarrollar su carrera e ir a esa universidad que destaca por eso. Lo que has dicho de que al final cada universidad destaca por sus propias fortalezas, ¿esto se debe a que hay como una falta de regulación de la criminología a nivel educativo? A ver, hay una falta de regulación no a nivel educativo, sino a nivel laboral. Entonces, ¿qué pasa? Un poquito hablando de la nueva ley que quiere impulsar el Colegio de Criminólogos de Madrid, que yo estoy deseando que salga y por favor que la aprueben, yo creo que todos los criminólogos, yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Por lo que he dicho antes, hay muchos criminólogos que salen de la carrera y me dicen, Andrea, es que no sé qué puedo hacer ahora mismo, o sea, no sé qué hace un criminólogo en el ámbito laboral, no sé qué podría hacer en este ámbito, no sé qué podría hacer con víctimas, no sé en qué destaco yo sobre otro profesional, eso pasa mucho. Entonces, cuando saquen esta ley de criminólogos, lo bueno de esta ley es que viene una hoja de ruta con todos los ámbitos en los que puede ejercer un criminólogo, con todas las funciones muy específicas, muy desarrolladas, y eso va a ayudar tanto a los que salgan de la carrera como también a las propias universidades, ¿no? Bueno, pues yo tengo este contenido de psicología criminal, ¿cómo puedo enfocarlo según las funciones que luego puede hacer el criminólogo dentro de la psicología criminal? Entonces yo creo que esa ley va a ser muy, muy, muy importante. Porque al final yo creo que la falta de regularización, como has comentado, a nivel laboral afecta a los estudiantes, es decir, y sobre todo cuando lo que comentas te dicen, ostras, ¿qué quiero ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo ser lo otro? Entonces, al final yo creo que sí que es verdad que a nivel formativo, educacional, sí que está todo muy bien establecido, está todo muy bien preparado, pero claro, el hecho de que a nivel laboral falte esta regularización, que estoy como tú, ojalá el colegio profesional consiga por fin regularizarlo, entonces yo creo que eso ayudará también a que a nivel social se nos conozca más y nosotros mismos tengamos más acceso quizá a determinada información de cómo hacer esto, cómo llegar al otro y bueno, un poco más de recursos en general. Totalmente. Bueno, alejándonos, para seguir un poco con las preguntas, alejándonos un poco de esta visión quizá meramente educativa y haciendo ya un poco más de hincapié en la criminología, ¿no? Más como quizá a materia general, materia laboral, ¿has observado tú una evolución de la criminología en España en estos últimos años? Pues la verdad es que sí, en esto soy bastante positiva. Es verdad que los cambios son lentos, muy lentos, pero sí que he observado un gran cambio desde que no digo desde que yo me entré en la carrera o salí de la carrera, sino desde que yo me empecé a interesar, que esto fue en la ESO, por el grado en sí en criminología. Claro, todo el recorrido que he hecho hasta ahora, yo he notado muchísimo, sobre todo en dos cosas. La primera, empresa privada. La empresa privada ahora mismo puedes encontrar, no te digo muchísimas, porque somos muchos criminólogos y criminólogas, pero sí ya hay ofertas laborales en la empresa privada. Cuando yo estaba estudiando el grado, no encontraba ninguna, o sea, no existían y actualmente ya hay.
Es verdad que en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito del fraude, sobre todo en esos ámbitos, también hay otros más, ahora lo hablaremos, pero sí hay un cambio brutal, a mi parecer. Y también otra de las cosas que yo he observado, que quizás parece una tontería, pero no lo es la presencia de criminólogos y de criminólogas en medios. Porque antes los que hablaban de temas de criminología quizás eran penalistas o psicólogos especializados en lo criminal, pero que tuviera en platós de televisión a criminólogos hablando de criminología, escribiendo artículos de periódico, estando, bueno, ahora mismo que hay muchos creadores de contenido, criminólogos y criminólogas creando contenido de temas criminológicos para divulgar simplemente. O sea, todo eso hace 10 años no existía. Entonces, yo en eso sí que soy positiva de que yo estoy notando un cambio, que por supuesto confío en que va a ir a más. Y en eso, pues bueno, animo a todos los que están saliendo de la carrera o lo están estudiando, que hay que tener paciencia porque estos cambios no son rápidos, por supuesto, y al final van a trabajar unos pocos, pero sí, va habiendo un cambio. Entonces, bueno, la verdad es que en eso estoy muy contenta. Yo estoy contigo. Yo la verdad es que en los pocos años que llevo ya graduada, la verdad es que he visto que poco a poco hay un incremento de más ofertas también, no solo en el ámbito privado, como has dicho tú, también en el público. Yo en la vida había visto una oferta pública en Cataluña de la Generalitat y hace poquito me llamó mucho la atención porque buscaban una posición que lo que valoraban primero es que fuera una persona graduada en criminología. Y la verdad es que eso yo creo que está creciendo bastante. Y yo la verdad es que, aunque queda mucho trabajo por delante, la verdad es que veo también un poco el futuro esperanzador. Sí, total. Y sobre todo, yo también lo noto en las personas de, bueno, a las personas a mi alrededor, obviamente, ya las tengo súper formadas. Yo creo que todos los criminólogos, en qué es la criminología, para qué sirve, todo, ¿no? Pero sí que noto gente, pues, que a lo mejor no he hablado antes, que sí saben lo que es la criminología o empiezan a tener nociones de que al menos no es C6, ¿vale? Que eso es lo que ha estado pasando hace 15 años. Y ya que sí noto ese cambio un poquito de que saben que no es CSI, que los criminólogos pueden hacer algunas cosas, aunque no estén seguros, pero sí hay un cambio en la población, que eso también es importante. Has tratado, claro, la temática, el ámbito de cada vez, como hay más puestos de trabajo, hay más ofertas. Pero, ¿qué consideras? ¿Consideras que hay una sobreoferta de criminólogos, de todos los que se han ido recogiendo durante estos años que no habían ofertas y todos los que se han empezado a interesar ahora? A ver, pues yo no tengo datos exactos para responder, pero teniendo en cuenta que las salidas laborales son escasas y que tenemos ahora mismo universidades que tienen de nota de corte un 12, que esto es muy fuerte, para entrar en el grado, yo creo que sí tiene que haber una sobreoferta de criminólogos, porque yo a mi alrededor que veo de compañeros criminólogos, personas que hablo que son criminólogos, criminólogas, veo a mucha gente sin trabajo. Entonces o haciendo otras carreras o metiéndose a puestos que están relacionados con la criminología, pero no son puestos de criminólogos. Entonces, sí creo que ahora mismo hay una sobreoferta de criminólogos, sí, desgraciadamente. Vale, pues eh, hemos comentado, ¿no? Que yo pienso como tú también, creo que hay un poco quizá de sobreoferta de criminólogos, pero eso lo vemos porque no todos salimos con trabajo. De hecho, hace poco vi, ya os digo, no, tampoco os hablo eh, de cifras exactas, pero hace poquito vi una noticia que decía que más o menos el 50% de los alumnos y alumnas de criminología salían y encontraban trabajo de este sector, no trabajo general, sino de este sector. Entonces, la verdad, hay sobreoferta, esto lo sabemos. Hay una situación un poco complicada para nuestra especialidad a nivel laboral, pero sí que es verdad que creo que están saliendo nuevas oportunidades.
Andrea, ¿qué sectores crees que actualmente tienen estas oportunidades, tienen más oportunidades laborales para nosotros? A ver, yo creo que ahora mismo donde más hay en temas de ciberseguridad, la verdad. En temas de empresa privada en ciberseguridad, ahora mismo donde yo más ofertas laborales veo, temas de ciberestafas, de fraude, bancos que están contratando criminólogos, grandes empresas como Telefónica, empresas tecnológicas que son enormes en nuestro país y que están contratando a criminólogos. Entonces, eso súper bien. Y no es que estén contratando a criminólogos con un grado en ingeniería informática, no. Están contratando a criminólogos para trabajar de criminólogos en el sector de ciberdelincuencia. Porque luego aquí también podemos diferenciar dos salidas dentro de la ciberseguridad, la que es más técnica, que ahí quizás encaja un poco más, también puede hacerlo un criminólogo especializado en eso, pero quizás puede encajar más una persona del ámbito informático o de la ingeniería, y luego tenemos nuestra salida, que es donde veo yo más criminólogos, que es ese ámbito de ciberdelincuencia, de cómo actúan, motivaciones. ¿Como criminólogo te vas a tener que especializar en temas de ciber para trabajar ahí? Sí, porque solo con la carrera no vas a tener los conocimientos suficientes para hacer ese trabajo, pero no hace falta que te hagas un grado en informática, es a lo que voy. Entonces yo ahí veo muchas oportunidades laborales. Otras oportunidades laborales que se van viendo, y a mí me hace mucha ilusión por mi especialización también, que yo estoy especializada en cooperación internacional, en el ámbito de las ONGs, sector social, veo ofertas de Cruz Roja, donde buscan a criminólogos, veo ofertas de otras ONGs o organizaciones internacionales que buscan a criminólogos, veo ofertas de UNICEF. Entonces, ahí hay un pequeño sector que, aunque no haya mucha oferta, sí puede haber alguna con suerte que pueda conseguir trabajo. Y que Cruz Roja, que al final de las organizaciones más importantes en nuestro país en temas de ONGs, estén buscando criminólogos, pues me parece un avance abismal a lo que había hace 15 años. Entonces, ahí también veo otro sector que poco a poco pues puedes hacerte tu caminito, aunque sea difícil. Y conozco a criminólogos y criminólogas que trabajan en sitios así. Y yo creo que en general, ciberseguridad te diría que es el sector donde más veo. Claro, y esto al final lo que nos has ido diciendo un poco es que el reconocimiento de la figura del criminólogo en España respecto a antes ha ido a más, pero tú crees que también seguirá yendo a más, ¿verdad? Sí, yo creo que sí va a ir a más. Lo que digo, yo voy notando un cambio, el cambio cada vez es más grande. No sé, no te puedo decir una fecha, ojalá, donde ya los criminólogos seamos una profesión tan reconocida como los educadores sociales, como los psicólogos, como los juristas. No te puedo decir una fecha, pero creo que va a llegar, por supuesto. En unos ámbitos va a ser más difícil que en otros, como pasa con todas las profesiones, pero sí que va a llegar. Por último, ya como última pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere estudiar criminología, pero tiene dudas sobre las salidas laborales y toda esta problemática que hemos comentado de esta dificultad de acceder al mundo laboral? A ver, esta es una pregunta para mí dificilísima porque yo nunca voy a decir hazlo o no hazlo, o sea, eso es decisión propia de cada uno. Yo cuando fui a estudiar el grado en criminología me avisaron, leí muchísimo antes de estudiarlo, leí muchísimo de las escasas salidas laborales. En primero de carrera, el primer día que entré, me dijeron que no íbamos a tener trabajo directamente. Y aún así decidí hacerlo y lo hice y no me arrepiento para nada. Yo al final soy de esas afortunadas que está trabajando de lo mío, estoy súper feliz, entonces no me voy a arrepentir nunca de hacerlo y creo que yo eso no se lo puedo decir a nadie. Ahora, me parece una decisión muy importante, me parece que tienen que ser realistas con lo que hay, de que van a tener menos oportunidades laborales que si estudian otro grado, que va a requerir mucho esfuerzo, porque los criminólogos que están trabajando, nadie está ahí solo por suerte, o sea, hay gente que se lo ha currado mucho.
Y luego, aparte de currártelo mucho, también tienes que tener suerte. O sea, al final, encontrar trabajo es así, ¿no? Te lo tienes que currar y tener suerte. Y en la criminología, muchísimo más. Entonces, yo diría, es una decisión que tienes que tomar tú, tienes que sopesar los pros, los contras. Si es la carrera de tu vida y quieres hacerla, pues mira, va a ser tu decisión, pero ten en cuenta que luego a la hora de encontrar trabajo va a ser más difícil que si haces otro grado. Y ya está, y ya cada uno con eso que decida. Y también le diría que si, lo he repetido antes, que si quieren ejercer de esto, se especialicen. Yo soy la primera que tengo un curso en Derechos Humanos y luego tengo otro en Ciber y luego tengo otro en Perfilación y voy comiendo de todos lados porque me encanta. Pero creo que es importante especializarse, sobre todo mirando al ámbito laboral. Sí, yo creo que estoy contigo también de nuevo con todo. Creo que es muy importante, aparte de la especialización, también lo que dices de si le gusta, oye, que estudie. Al final, como tú leíste, somos conscientes de que el trabajo es el que hay, pero esto está yendo más y hay muchísimos criminólogos y muchísimas criminólogas que han encontrado trabajo, que están trabajando de esto. Entonces, al final no es como, no es un camino fácil, ya lo sabemos, pero es factible, es posible. Hay muchísima gente trabajando de esto. Entonces, yo creo que es eso, sobre todo que tengan en cuenta que quizá no será un camino fácil como hay otras universidades que quizá lo tendrían más sencillo porque acaban y el porcentaje de personas que entran a trabajar es elevadísimo. En este caso no lo tendrán tan fácil, pero eso no quiere decir que no sea imposible. Entonces yo creo que con ganas, con iniciativa, moviéndose y todo esto, al final, oye, pues poder se puede, ¿no? Tú, por ejemplo, ya estás trabajando de esto. Entonces, bueno, Totalmente. Sí, a ver, sí. obviamente las salidas laborales no van a ser igual que una ingeniería, eso lo Claro, tiene que tener claro, obviamente. pero sí hay gente que está trabajando, por lo tanto, cada uno al final hay un porcentaje de riesgo, hay gente que se arriesga y gente que dice, mira, pues estudio otra cosa. Entonces, las dos cosas me parecen aceptables, cada uno pues puede decir un poco lo que quiera. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por participar y poder tener esta charla tan fructífera. Y para ya terminar, si quieres comentarnos alguna cosa más que nos hayamos dejado sin comentar, puedes hacerlo si lo deseas. Sí, yo voy a ser muy rápida y aquí voy a tirar otra vez de nuevo un poco a mi terreno, que es la cooperación internacional. A mí me han escrito, yo hice, bueno, el máster en cooperación internacional, desarrollo, lo hice en Comillas, en Madrid, y después de eso me escribieron varias personas, criminólogas en este caso, que estaban interesadas, que no sabían un poco cuáles eran las salidas laborales, qué podían hacer con eso, estaban como pensativas, ¿no? Yo por lo que he visto, esas personas han hecho el máster y ahora mismo están trabajando de eso, entonces me siento como súper contenta por ellas. Y decir que la cooperación internacional, o bueno, en general, todo lo que sea internacional, es muy importante. No digo que vayas a hacer eso y vayas a trabajar, porque como hemos dicho, pues está difícil en todos lados, pero que a quien le interese, pues que sepáis que en el ámbito internacional hay un hueco. Sé también de personas en organismos internacionales, como puede ser Europol, que están trabajando. Algunas acceden desde Fuerza de Cuerpo de Seguridad, otras acceden desde fuera, como por ejemplo Interpol saca ofertas de trabajo donde ser criminólogo te viene bien y lo valoran. Entonces, bueno, que sepan que ahí en ese ámbito internacional hay un huequito para quien le interese. Y luego además que el Colegio de Criminología de Madrid tiene un grupo de trabajo también de esto, por si hay alguna persona que le interese un poquito, pero todavía no esté segura o lo que fuera, pues que tiene ahí pues ese huequito en el colegio pues para hacer cosas. Ah, pues qué interesante. La verdad es que para mí es un mundo desconocido esto del ámbito internacional a nivel criminológico. Qué chulo. ¿Qué más trabajos hay sobre esto? Aprovechando que te tengo a ti. A ver, hay que pensar que al final, igual que puedes ejercer de criminólogo en España, Mm, con todas las salidas laborales que puede tener, también mm, puedes ejercer de criminólogo en un organismo internacional. Pues, por ejemplo,
Tú puedes ser técnica de proyectos en ¿Mm? una ONG, o ONG puede ser UNICEF, ACNUR, que son del ámbito más internacional. Técnica de proyectos en alguna población con exclusión de, pues, lo que sea, ¿no? También población penitenciaria. Bueno, se hacen muchos proyectos, hay muchas ONG diferentes, entonces tampoco te quiero sesgar y decirte a cuál tienes que irte, pero hay muchas ONGs diferentes, ONGs u organizaciones, que hacen muchos proyectos, y yo, por ejemplo, las chicas que conozco están de técnicas de proyectos en esta ONG haciendo pues, proyectos del ámbito, sobre todo social. Entonces ya del ámbito social, ya puedes llevarlo a tu terreno y que sea relacionado con lo delictivo, con lo criminal, ayudando a víctimas, lo que sea, ¿no? Entonces hay huecos también, otro de los huecos que hay, que es el que he hablado antes, por ejemplo, Interpol. No digo que sea fácil entrar, ni mucho menos, pero hay ofertas de trabajo de Interpol. Yo conozco a personas, no criminólogos, pero relacionadas con el ámbito internacional, que han echado ofertas de trabajo en Interpol, que te parece algo impensable, que te vayan a coger a ti, pero lo echaron por echarlo y han estado trabajando en Interpol, haciendo temas de ciberdelitos, investigando. Claro, ciberdelitos no en España, sino en el ámbito internacional. Es que me parece súper guay y súper chulo que eso exista y que pues por ahí podamos ir. Y bueno, ya puedo verte muchos ejemplos más, pero más o menos para que veas pues que eso existe. Qué interesante. Mm. Bueno, pues nada, muchas gracias, Andrea, de nuevo por estar aquí con nosotras en el podcast. Y pues nada, por mi parte, Víctor, no sé si quieres hacer alguna reflexión, alguna cosita. Yo, nada, me ha gustado porque justo ya ahora estoy pensando en especializarme en ciberinteligencia y me ha gustado que la hayas considerado como de las mejores oportunidades que hay. Pues sí, la verdad es que si te gusta eso, haces súper bien, porque hay trabajo y además buen trabajo de eso. Quizás acabas trabajando en la Interpol, Víctor. Habrá que ver, habrá que ver. Bueno, Qué pues bien. nada, Bueno, pues nada, muchísimas gracias, nada, Andrea. Muchas gracias. gracias a vosotros por Vale. invitarme. Y nada, espero haber aportado mi granito de arena con lo que Bien. sé. Y ya está. Estamos en contacto. Pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Gracias, chao. Adiós. Adiós.